Como habíamos anunciado, Laura Strata, bienvenida. Buen mediodía, Federico, para vos y para la audiencia. Bueno, muy bien. Siempre la primera pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, cualquiera sea la fuerza, es bueno, un balance. Después te vamos a preguntar sobre estos proyectos que comentamos, de juicio por jurado, de juicio por jurado, etcétera. Pero la primera pregunta que siempre hacemos es, bueno, un balance a los 8 meses de una gestión provincial, después de un largo proceso que gobernó el justicialismo. Bueno, te diría, o te pediría balance y diagnóstico. Bueno, en primer lugar, nosotros como bloque hemos acompañado las iniciativas que ha mandado el Poder Ejecutivo en el entendimiento que justamente era un gobierno que comenzaba y que necesitaba contar con las herramientas necesarias para poder gestionar, para poder dar respuestas a la sociedad, para plantear sus prioridades, y en ese sentido fuimos acompañando, aprobando, dando los debates en comisión, incorporando también algunas propuestas que considerábamos relevantes. Ahora lo que vemos son escasos o nulos resultados en función de esas herramientas que fuimos otorgando y de las expectativas que teníamos acerca de esas prioridades que fueron fijando. Ya lo venimos sosteniendo en el marco del debate en la Cámara o en el marco del debate público, las emergencias que votamos, que también dijimos, bueno, quizás hubiera sido mejor tratar y abordar estos temas de otro modo, fijar las prioridades de otro modo. No obstante eso, las acompañamos ahora. No vemos resultados en infraestructura educativa, no vemos resultados. En obras públicas, la semana pasada estuvimos con la Liga de Intendentes de nuestra fuerza política y justamente todos los temas que abordaron tuvieron que ver con esas emergencias que no resuelven nada en ninguno de los municipios, ni en ninguna de las comunas, ni en ninguna de las juntas de gobierno. Tenemos la obra pública paralizada, las obras viales paralizadas, la mesa de diálogo social que fija la emergencia alimentaria. Las organizaciones se fueron sin saber cuántos días pueden estar dando de comer y con qué periodicidad van a recibir los alimentos. Entonces me parece que lo que nosotros podríamos decir hasta acá es que nosotros respetamos la voluntad popular, que hemos dado los debates que correspondían a los ámbitos que teníamos, que tratamos de plantear también cuáles eran para nosotros las maneras de poder abordar. Lo dijimos en el marco de la emergencia educativa, dijimos, ¿por qué no ejecutan un programa que ya venía funcionando de mejor manera? ¿Por qué una emergencia? ¿Por qué la contratación directa? Porque esta gestión y este gobierno se jacta o tiene estos temas de la transparencia y de la ética, pero por el otro lado exige la contratación directa, y la contratación directa de alguna manera acorta o otorga a ese funcionario toda la facultad. Entonces, nosotros lo que hemos visto es muchas leyes, muchos discursos y pocos resultados. De parte nuestra han tenido toda la predisposición y la disposición para poder acompañar, porque entendemos que es un contexto difícil, porque entendemos que hay un gobierno nacional que ha recortado partidas que son vitales para la provincia de Entre Ríos. Ahora, vemos un gobernador que se alinea con el presidente de la nación, que le dice, no, mandame la obra pública, yo me hago cargo, yo me hago cargo del incentivo docente, yo me hago cargo del subsidio del transporte. Se alinea por ese lado y por el otro también manda a votar las leyes que van en contra de los intereses de los argentinos. Entonces, lo que vemos son enormes contradicciones, temas que no están resueltos, pero de parte nuestra siempre va a estar la vocación de diálogo, porque entendemos que las problemáticas son las problemáticas de los entrerrianos y que tenemos que resolverlas entre todos. En el bloque, digo, que presidís, han recibido a bastantes sectores, entre ellos los intendentes. Bueno, ¿a dónde aparece el mayor problema o la urgencia? Las urgencias tienen que ver, en primer lugar, lo que nosotros notamos, ¿no?, es el frente social. Hay demandas muy fuertes, hay una sociedad que ve deteriorados sus ingresos, hay un proceso inflacionario que por más que los números muestren una cosa, en la realidad suceden de otra manera. Hay sectores que han quedado completamente desguazados. El CONICET, el Centro de Referencia de Desarrollo Social, la articulación nación, provincia y municipio. Yo he escuchado, y lo decían los intendentes, he escuchado anuncio tras anuncio de reactivación de la obra pública que ellos paralizaron, que este gobierno provincial paralizó, y no vemos que las obras avancen. Hay también una reiteración de
la semana pasada estuvimos con APYME, decían, ¿por qué vamos a adherir al RIGI? ¿Por qué no hacemos mejor un trabajo en articulación con las pequeñas y medianas empresas para tener otros cuadros tarifarios? Porque no tenemos cómo hacer frente a las boletas de luz. Hoy, imagínense lo que viene, y les decimos, ¿el gobierno provincial los está recibiendo? No estamos dialogando con el gobierno. Entonces yo lo que veo es que las instituciones que están nucleando las demandas de la sociedad por ahí no encuentran, al menos yo no solamente la escucha, sino la resolución de sus temas. Y lo cierto es que hoy hay un contexto que exige no solamente escucha, sino respuesta. Y obviamente esa respuesta tiene que venir del gobierno provincial. Los intendentes nos decían, ¿por qué es prioritaria la reforma política y no los temas que ocupan a la sociedad en una provincia que tiene una tradición en sus elecciones que no han sido nunca criticadas ni devaluadas? No decimos que no a la reforma política. Ahora, ¿es momento hoy de la reforma política o de resolver los temas urgentes de la sociedad? ¿Es urgente hoy la reforma previsional sin debate, sin acuerdos previos, o tenemos que resolverle los temas más urgentes a la sociedad? Ese es el tema de la ética. Yo lo decía en el marco del debate. A mí me parece bien que debatamos la ética y la transparencia, pero también la tenemos que practicar. Y también tenemos que asumir que la legislatura no es una escribanía del Poder Ejecutivo. Yo celebré porque nosotros en Ética Pública incorporamos modificaciones a más de 10 artículos, entre ellos que fuera por concurso el titular de la Oficina de Ética Pública. Ahora, a libro cerrado fue RIGI Rini. Nosotros dijimos, ¿por qué no se paran en dos? Porque en técnica legislativa y en impacto, una cosa es la adhesión al RIGI, otra cosa es que podamos debatir una ley de promoción industrial que ya se había sancionado por unanimidad en la gestión anterior, pero si necesitábamos mejorarla, demos un debate de cara a la sociedad. No, a libro cerrado se ¿Por aprueba. ¿Por qué crees? Lo del RIGI llamó la atención porque es una adhesión, ¿no? Pero llama la atención porque en algunas conversaciones que uno ha podido tener con el gobernador, le pregunta, bueno, el RIGI es un sistema para inversiones que superan 200 millones de dólares. Y cuando uno le pregunta qué posibilidades hay que en Entre Ríos, la respuesta en el gobierno es no, ninguna, porque no tenemos recursos. Podemos discutir las arenas silíceas lo podemos discutir, pero digo, bueno, entonces, ¿por qué es tanto ruido por una adhesión o no? Digo, y bueno, porque tiene que ver con la gestualidad política del gobernador con el presidente. Porque si el contenido... Para vos ese apuro tiene que ver con el alineamiento político. No, la verdad es que si decimos que queremos proteger a nuestra industria local y adherimos al RIGI, si decimos que queremos proteger a nuestra industria local y adherimos al blanqueo, bueno, tiene que ver con un alineamiento que tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos con el gobierno de Javier Milei. En las expectativas que viene teniendo el gobernador, que yo las puedo comprender en términos de decir, bueno, acompañamos determinadas leyes, nos alineamos en determinados temas, pero la provincia recupera parte de los recursos que el gobierno nacional, pero nada de esto sucede. A 8 meses, nada de esto sucede. Entonces, lo que queda claro es que hay un alineamiento que no favorece a la provincia de Entre Ríos. Por eso yo quiero que quede claro, no tiene que ver con que si yo estoy de acuerdo o no con el gobierno de Javier Milei, que claramente mi postura y mi posicionamiento histórico están las antípodas de lo que plantea Milei. Ahora, podría comprender ciertos acompañamientos o posicionamientos siempre y cuando a la provincia le haya beneficiado, le haya servido, haya reparado en algo. Ahora veo que los problemas se acrecientan. Claro, te voto el RIGI, pero decime qué me toca, sería. Exactamente, pero es que así ha funcionado siempre y ahora no está funcionando de esa manera. Preguntémonos qué otras cosas podemos hacer desde la política para poder subsanar la angustia permanente que sienten diferentes sectores de la población que ven vulnerados sus derechos, resquebrajados sus salarios. Hoy el deterioro que hay producto de la devaluación y la inflación, que obviamente son factores exógenos a lo que la provincia puede plantear. Ahora, ¿nos quedamos callados ante eso? ¿Seguimos convalidándolo a Milei? ¿Seguimos haciendo lobby para que las leyes de Milei salgan? Bueno, yo no creo en eso. Te llevo a la política. El peronismo a nivel nacional, bueno, ¿a dónde va? ¿A dónde crees que puede llegar? ¿Cómo te imaginás una reconfiguración? Te pregunto primero por el peronismo a nivel nacional, después te pregunto por
por el PJ de Entre Ríos. Pero ¿cómo estás viendo ese peronismo que, bueno, nada, pierde un gobierno nacional y que, bueno, y todo lo que vino después, ¿no? El caso de Alberto Fernández, etcétera, etcétera. ¿Qué estás viendo ahí? Yo creo que el peronismo, no lo digo ahora, lo vengo sosteniendo hace mucho, siempre ha sido un intérprete de las demandas de la sociedad y las ha transformado como parte de un proyecto que ha establecido conquistas, derechos. Y creo que hoy tiene que volver a pararse en ese lugar, que es complejo, en una sociedad que ha cambiado y que creo que el peronismo no lo supo ver, con reglas de juego que la sociedad de consumo ha profundizado. Pero yo tengo mucha confianza en que siempre este discurso de la antipolítica lo tenemos que combatir con más política, con más construcción de confianza y con más escucha de la sociedad. Yo creo que hay algo de poder ser intérpretes de los distintos sectores de la sociedad, donde el peronismo siempre tuvo como un lugar relevante que fuimos perdiendo. ¿Dónde crees que se perdió, por ejemplo? Y por distintas razones. No podría no ves un dar. Sector, sino... No, es una multiplicidad también de factores y también en la construcción de los relatos y también en los debates que no hemos sabido dar o interpretar o abrir y por ahí pararnos también creyendo que hacíamos todo bien y que, bueno, había temas que no importaban y que sí importan. Y creo que tampoco el camino es captar ese enojo, digamos, porque Milei fue el reflejo del enojo hacia la política y que de ese enojo pueda salir algo bueno. Tampoco creo que sea la irresponsabilidad de captar el enojo. Ahora sí, creo que la política tiene que trabajar muchísimo en abrirse. Por eso nosotros como bloque, desde un lugar muy chiquito, muy humilde, lo que hemos tratado es de trazar ese camino de escucha hacia los sectores que venían diciendo, che, no nos escuchan por acá, bueno, hagamos un pedido de informe, hagamos un proyecto de resolución, hagamos un proyecto de ley, llevemos este debate al recinto, que es lo que en este momento podemos hacer. Ahora, también somos solidarios con los intendentes e intendentas que tienen que gestionar y dar respuestas todos los días y no tienen respuestas de parte tampoco del gobierno provincial y del gobierno nacional. Entonces ahí, bueno, es reconstruir vínculos, es volver a interpretar las demandas de la sociedad, entender que hay temas que nosotros creíamos que no eran relevantes para la sociedad. ¿Por ejemplo? Que lo son. Esto, debatir la ética pública, el acceso a la información pública, que son todos temas que nosotros no creíamos relevantes, que creo que tienen que ver con eso que la sociedad pide a la política, no solamente resultados desde la gestión, sino desde la gestualidad de lo que somos, de lo que también digo, ojo, no merituemos todo en términos materiales y creer que la ética no es también los valores que nosotros representamos, pero creo que bueno, que hay temas que nosotros no tocamos, que creíamos que no eran necesarios, pero bueno, que hacen a la convivencia democrática y la construcción de vínculos también con la sociedad. No sé si te ha pasado, o seguro que lo has observado porque sos lectora de la política, empieza a haber, por lo menos en el peronismo de Entre Ríos, no todos, pero empieza a haber intendentes, dirigentes que empiezan a ver al peronismo de Córdoba o al cordobesismo como un modelo. Lo cual es interesante porque Frigerio también ve ese modelo, de la productividad, del interior, de generar o de crear una especie de liderazgo desde el interior, casi como una especie de desafío al AMBA, ¿no? A la provincia de Buenos Aires. Bueno, los últimos presidentes han sido de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo ves ese modelo o qué opinión te merece esa construcción? Pongámosle Córdoba, o puede ser también la Patagonia, que son sectores donde tienen sus intereses muy marcados. Acá lo agroexportador, allá lo que es el extractivismo. Y por otro lado, como contracara, aparece Kicillof, ¿no? En provincia de Buenos Aires, que es ineludible por lo que significa la provincia. De todo ese mapa, ¿qué observás? ¿Qué te tienta? ¿Qué te genera interés? Yo, en primer lugar, creo que desde el interior nos debemos un debate en serio sobre qué peronismo o qué proyecto de país queremos para evitar que
la centralidad de los temas que tiene el AMBA, digamos, monopolicen siempre las definiciones y las decisiones políticas. Y en esto creo que hay varias experiencias. El Norte Grande también tiene su propia experiencia de las provincias que se van alineando para hacer frente, para plantear sus necesidades y para hacer frente de alguna manera al centralismo porteño que ha dominado la Argentina desde que se fundó. Yo creo que tenemos una tarea previa que tiene con esto de volver a reconstruir vínculos, en Entre Ríos, de volver a gestar también liderazgos en la provincia de Entre Ríos que den cuenta de este tiempo histórico. A mí me parece también saludable lo que vienen haciendo los intendentes sub 40, que vienen también gestando a la entrerriana espacios de debate y donde vienen diciendo, bueno, nosotros queremos este modelo de provincia o este peronismo. Lo que está planteando hoy el PJ en su congreso, digamos, de volver a debatir los temas, creo que nosotros tenemos que pensar en un esquema de representación política que nos contenga a los entrerrianos y nos permita construir alianzas en igualdad de condiciones con otras provincias. La región centro es uno de los espacios donde Entre Ríos se moviliza y se mueve, y creo que nos debemos eso porque siempre terminamos debatiendo sobre los temas que ocupan al AMBA y no los temas que preocupan y desvelan al resto de las provincias, que tiene también sus particularidades, quizás por la zona geográfica en la que nos encontramos, quizás por lo que muchas veces queremos ser, miramos Córdoba, pero también hay otras provincias en las que mirarnos, pero yo trabajaría primero en fortalecer un peronismo entrerrianos que luego pueda salir a hacer acuerdos y a mirar esto de pensar el país que viene. Primero trabajaría en pensar la provincia que viene. Como por una cuestión de edad, debe ser la primera vez que estás en un cargo institucional en la oposición. Sí. Recién hablabas de más allá de la experiencia de tu padre, pero digo, en un cargo institucional que está en la oposición. Recién hablaba de los intendentes y bueno, y aparece, en el peronismo siempre aparece la palabra renovación, pero es como que queda en una palabra o nunca se termina de dar, más allá que está en este grupo de intendentes, sub 40, que incluso muchos de ellos están en su segundo mandato, y en la legislatura también hay una especie de franja etaria más o menos renovadora. ¿Crees que es ya inevitable que en las próximas estaciones electorales ya haya otros nombres o crees que estás viendo un proceso mucho más largo? O por lo menos que lleve otros años. Sí, yo creo que la renovación siempre está en el marco de los procesos y en el marco también de la madurez que tienen las generaciones para poder aceptar los desafíos que vienen. Yo creo que el peronismo tiene ese recambio generacional que la sociedad está pidiendo, pero también tiene liderazgos que son fuertes, con dirigentes políticos con muchos años de experiencia también para aportar. Entonces yo creo que los procesos se tienen que hacer en el marco de lo que la sociedad esté demandando, pero también hay que estar preparado. Yo creo que el peronismo está preparado para la renovación generacional, pero también tiene cuadros que pueden aportar desde la experiencia de gestión, desde la experiencia política. Yo creo que además ser joven es ser joven también de cabeza, digo, de poder tener apertura, de poder sentir que tu verdad yo lo decía, que tu verdad es relativa, que tenés que encontrarte con otros y con otras para poder trascender y poder generar un proyecto. Pero a mí me parece que el peronismo, yo lo decía también con la paridad y con los cuadros, digo, para conformar en los ejecutivos, en el legislativo, el peronismo tiene muchos cuadros de hombres y mujeres de distintas generaciones que tienen un montón para dar, un montón para aportar, y a mí eso no me preocupa. Lo que sí me parece que tenemos que estar viendo es cómo nosotros nos movemos en función de esto con los reclamos que hay en la sociedad, o cómo gestamos una alternativa que dé respuestas a las demandas de la sociedad. Ahora, hombres y mujeres preparados tenemos. Todos los dirigentes y dirigentas del peronismo aseguran que, bueno, ahora sí, la próxima interna.
¿no? Esta otra gran promesa que siempre aparece y nunca se termina de dar. ¿Sos de los que cree que los próximos liderazgos o candidaturas o lo que fuese se van a dirimir en internas? ¿O crees que el peronismo por su tradición tiene más de sintetizar en algún dirigente o buscar una síntesis? Yo creo que los liderazgos son el emergente un tiempo histórico, ¿no? Y en función de los tiempos, si sos oficialismo, si sos oposición, hay posibilidades más de sintetizar o no que hoy, que hace 4 años o hace 8 años o hace 20 años. Nosotros en Victoria tuvimos una experiencia de interna cuidada que nos permitió recuperar la intendencia nuevamente, y yo lo primero que diría es que no hay que tenerle miedo al debate de ideas en el marco de una interna con reglas claras. Eso creo que tiene que primar en el peronismo. Yo lo vengo diciendo también en algunas reuniones que venimos teniendo diferentes dirigentes que se han desarrollado en distintas ciudades. Digo, bueno, es muy importante que podamos generar reglas de juego claras, porque si nosotros creemos que jodiendo a un compañero o una compañera el peronismo tiene chances, estamos fritos. Ahora, si podemos tener la madurez, la sensatez de entender que debatir en una interna con reglas de juego claras y aporte para la construcción que viene, yo creo que no hay que tenerle miedo, lo mismo que al debate de la integración de las minorías. Digo, bueno, que ahí te llevaba, debates que vienen siendo recurrentes y que no los podemos poner más debajo de la alfombra, claro, que aparecen hoy a la superficie, y lo peor que podemos hacer es no debatir. Si nosotros estamos reclamando en la Cámara de Diputados no aprobar los temas a libro cerrado, sino debatir hasta encontrar los consensos, bueno, también hagamos lo mismo en el PJ. Yo no creo que nosotros en el Congreso del sábado vayamos a resolver todos los temas. Ahora, se inicia quizás... Eso te quería preguntar. ¿Qué va a salir? Un proceso. Se inicia... Yo estuve ayer con los congresales de Victoria, charlando un rato, digo, lo bueno es poder instar a que se abra un proceso de debate y de diálogo que no empiece y termine en ocupar cargos, sino en pensar de verdad qué peronismo queremos, qué necesitamos para contener al peronismo. La integración de minorías la necesitamos para contener, para ampliar nuestra base electoral, porque claramente nosotros necesitamos trabajar en ampliar la base electoral. Bueno, ¿cómo se amplía esa base electoral? ¿Es con integración de ¿Eso crees que minorías? ¿Va a salir a ganar en el Congreso o van a salir como mandatos para...? Yo creo que iniciamos un proceso, Federico, y ese es un tema que está bueno. Que hace a la salud de los partidos políticos. Yo creo en la política, creo en los partidos políticos. Entonces me parece que es saludable poder abrir ese debate. No puede empezar y terminar en un sábado, lógicamente. Seguramente haya mandatos. Seguramente tengamos que seguir debatiendo. Seguramente tengamos que exigir, digamos, corrernos de nuestras pretensiones personales para entender las pretensiones del conjunto. Ahora estamos empezando a darlo y está bueno. Sanciones, las sanciones que también están ahí, por lo menos eso es todo un tema, ¿no? Uno tiene la sensación de que no va a pasar nada, porque aparte puede haber toda una recriminación de... ¿Cómo lo ves a eso? ¿Crees que es un tema importante? ¿Crees que no es momento? Yo lo que creo es que hay situaciones, hay posiciones que, bueno, han adoptado algunos que obviamente han generado mucho malestar en torno justamente a lo que significan, a lo que impactan, los mandatos que nosotros tenemos como parte de una fuerza política. Ahora, lo que creo es que tenemos que debatir qué peronismo queremos, quiénes queremos que nos representen, no castigar quizás en particular alguna acción, sino empezar a pensar a quiénes queremos que nos representen. Me parece eso como mucho más... Y también ante cada debate, porque por ahí nos pasa a nosotros, por ahí entramos en esa contradicción, al peronismo siempre se nos achaca, Federico, ¿no? De que el peronismo pone palos en la rueda, que no deja hacer, que no deja trabajar cuando está en la oposición. Entonces uno a veces se encuentra en el dilema, ¿no? De, che, esta ley no nos cierra, no nos gusta, bueno, pero no pongamos palos en la rueda porque se nos va a acusar, ¿no? Entonces es poder tener mandatos claros, poder construir consensos, poder entender que
nos debemos a la sociedad, pero también tenemos un mandato partidario de lo que tenemos que defender. Yo creo que hay acciones que han tomado determinadas personas que la verdad que en lo personal yo las repudio, las repudio, pero no sé si vale la pena que el Congreso del PJ se ponga con eso o mejor concentre la energía en otros temas, pero esto es a título personal, no es algo que yo haya hablado con otros, sino lo hemos conversado en el bloque, por ahí es lo que nos cruzamos. Digo, bueno, pongamos la energía en ver quiénes queremos que nos representen, no repetir errores, porque pareciera que una vez que viajás a Buenos Aires no tenés que dar cuenta de nada más. Bueno, veamos qué peronismo queremos, qué representación queremos, a quiénes queremos defender, por qué decimos que no, por qué decimos que sí, porque a veces, y en esto de ejercitar la oposición, que decías que para mí es novedoso, particularmente a veces uno siente mucha impotencia porque se instala el discurso oficial. La comunicación oficial se instala, digo, de los temas, de los abordajes, de quién es el malo. A mí en un momento llegaron a acusarme de que era lobista de las empresas porque decía, ojo con la emergencia en obras públicas, ¿por qué no se sienta? Digo, por poner reparo en lo que sentí que tenía que aportar. En un momento me corrige más, sí, apruébenla, pero a mí no me digan algo que no soy. Entonces, a veces uno se encuentra en esa disyuntiva. Y me parece que hay que salir con política, que el peronismo tiene que salir también a bancar las posiciones que asumimos a nivel legislativo, nosotros estamos trabajando en generar un espacio entre senadores, diputados, la Liga de Intendentes para hacer fuerte la estrategia que demos, porque por ahí decimos, no, los intendentes necesitan que nosotros nos callemos la boca. No, los intendentes vinieron a decir estamos hartos que nos prometan y no nos cumplan. Bueno, ¿cómo trabajamos para aportar a eso? En ese aspecto creo que el Congreso abre un debate que para quienes tenemos representación institucional está bueno, y que también queremos que no empieza y termina en el Congreso, sino que me parece que es parte de un proceso que tiene que dar el peronismo para poder ser alternativa en las elecciones legislativas que vienen, pero sobre todo con vistas al 2027. Laura Strata, muchas gracias. Un placer.